Entonces, como esta les voy a contar cómo es que creció un conjunto de empresas a más de $100,000 al mes. Todo esto sin haber estudiado nada, ni siquiera haber terminado la escuela, y no me refiero a la universidad, sino literalmente faltaron 2 años de prepa, que le dicen aquí en México. O sea, ni siquiera es que me salí de la universidad, no, ni siquiera terminé la escuela. Entonces te voy a enseñar cómo tú también puedes hacerlo. Varias de estas empresas que hemos tenido durante los años fueron también agencias, para que tú también sepas cómo puedes crecer tu negocio o empezarlo. Entonces, primero que nada, o sea, todo empezó hace 10 años, bueno, ya 11 años, en el 2014, que es 2025. Pero todo empezó porque básicamente van a creer que no tiene que ver, pero mi mamá falleció cuando tenía 11 años y se nos acabó el seguro. O sea, se acabó el seguro y no tenemos el dinero para pagarlo, y yo siempre culpé al dinero por la razón por la que siempre creí, si hubiéramos tenido el dinero, esto no me había pasado. Entonces, como que desde ahí tuve una idea de que tenía que hacer algo yo para hacer dinero. Como que se me quedó muy grabado en la cabeza que esa había sido la razón. Entonces sé que hoy en día pues puede haber otras razones, pero esa fue la razón que yo me quedé en mi cabeza. Entonces desde ese entonces me quedé pensando en eso todo el tiempo. Y una de las cosas que hacía, obviamente porque también estaba súper deprimido, es que me metía a YouTube y buscaba cómo cambiar tu vida, cómo dejar de estar deprimido, etcétera. Les digo esto porque YouTube fue una parte esencial de todo esto, y ahí fue donde lo descubrí, porque me metía y decía, buscaba esas cosas que en realidad no me ayudaban, pero al final del día descubrí esa plataforma que después, justamente en el 2014, la usé para empezar a buscar cómo hacer dinero en internet. Entonces todo el tiempo estaba buscando, y entonces en ese entonces no había tantas opciones. Todavía era cuando hacer dinero en internet sonaba así como una cosa loquísima que nadie creía. Pero yo estaba buscando todo el día, todos los días, cómo hacer en internet, cómo hacer en internet. Y al principio no había nada, o sea, no había nada que realmente se viera viable, especialmente porque todo era rarísimo en ese entonces. Pero hasta que empecé a ver marketing de afiliados, en el 2014 empecé a escuchar marketing de afiliados y vi que podía hacer dinero utilizando productos de otras personas y vendiéndolos y obteniendo un porcentaje de esos productos. Entonces eso fue lo que empecé a hacer. Empecé a hacer blogs literalmente promoviendo los productos de otras personas. En este caso eran cursos, por ejemplo, de cómo bajar de peso, etcétera, de una página que se llamaba ClickBank, que hay, creo que una página muy parecida que de Latinoamérica, que hoy en día se llama Hotmart, que lo hicieron años después. Pero básicamente era ClickBank, y hay muchísima gente hacía dinero vendiendo productos de otras personas. Entonces esa fue la primera cosa que dije, bueno, lo voy a empezar a hacer. Intenté los blogs, la verdad es que no funcionó nada. Tienes que generar backlinks para que saliera más alto el blog en tu búsqueda en Google. Entonces le picaran y ahí escribías un artículo, y al final del artículo promocionas el producto para que fueran y lo compraran. La verdad es que no vendía absolutamente nada. Pero por no vender nada, empecé a buscar alternativas y descubrí Facebook Ads, que apenas literalmente estaban haciendo. Y entonces empecé a entender un poquito de qué era lo que se hacía, y empecé a intentar que algo funcionara. La verdad es que nada funcionó, pero esto me dio el conocimiento de Facebook Ads y ya tenía como un entendimiento de lo que era, cómo funcionaba. Y ahí fue la primera vez que me expuse a esta información. Entonces eso me funcionó porque después de eso yo ya no sabía qué hacer, y entonces empecé a buscar más y empecé a ver cosas de trading, que hoy en día justo hay muchos gurús latinos de trading y se hizo un boom enorme. Todas estas cosas que les voy a decir se terminan haciendo booms gigantes, y hay gurús gigantes en cada una de estas industrias de Latinoamérica que básicamente copiaron lo de allá. Pero entonces en ese entonces era el trading, y entonces empecé a buscar el trading en YouTube porque veía la película de Wolf of Wall Street que salió ese mismo año, y así fue que dije, pues no puedo hacer algo similar, o sea, no puedo vender. Y entonces empecé a buscar de penny stocks, trading de penny stocks, y empezó a funcionar. Empecé a invertir. El problema es que no tenía 18 años, entonces no lo podía hacer yo con una cuenta mía. Entonces conseguí que alguien me ayudara, que ya tenía una cuenta, porque todo lo que van a ver es que antes era súper difícil hacer cualquier cosa, porque en Latinoamérica no había las opciones para hacerlo. Entonces tenía que tener una cuenta en Estados Unidos, etcétera, y ni siquiera tenía 18 años. Entonces una persona me ayudó básicamente, para no hacer la historia larga. Entonces ahí empecé a hacer dinero con eso. Compré mi primer curso en internet de Tim Sykes, lo pueden buscar, no sé si sigue existiendo, que enseñaba a hacer trading. Fue de los primeros personas que enseñaban cosas en internet, y me ayudó, y con eso pude hacer todavía más dinero. Y me acuerdo que tenía yo como 17 años y había hecho 80,000 pesos, que para mí en ese entonces me sentía millonario. O sea,
me acuerdo perfecto que le decía a todos mis amigos, no, yo te invito, vamos a comer, es que no tengo dinero, yo te invito, no sé qué. Y una de las lecciones que aprendí es que, o sea, el dinero me lo acabé rapidísimo. Y ahí fue la primera vez que me di cuenta que pues me lo acabé rapidísimo y para cuando me lo acabé, con eso fue que le convencí a mi papá que me dejara salirme de la escuela porque le dije, oye, odiaba la escuela, no me gustaba nada, sentía que podía hacer algo mejor con todo ese tiempo en mis manos. Y le dije, mira, estoy haciendo dinero, déjame salirme. Y por fin me dejó salirme. Entonces me salí de la escuela en el 2015 y lo que pasó fue que pasó todo esto, me acabé el dinero y la persona que me estaba ayudando básicamente ya no podía seguir ayudando. Y entonces pues me deprimí porque ya no tenía manera de hacerlo y ya no tenía el dinero. Y entonces literalmente me había salido de la escuela y estuve como 6 meses deprimido, tirado en la cama todos los días jugando Slither.io de esta, como de la lombriz en internet. Porque dije, chin, y si sí hice una decisión incorrecta, aparte porque cuando me salí, el director me dijo que iba a fracasar, todo el mundo me dijo que iba a fracasar. Yo creo que solo un par de amigos me apoyaron, pero muchos me decían de que, oye, es que me decepcionaste a mí y a mis papás por haberte salido, esperábamos mucho de ti, etcétera. Yo me quedé así de que, ok, de que, pues gracias, ¿no? Entonces, pues todos lo veían como una locura completamente, porque hoy en día ya se ve más viable hacer dinero por internet, pero en ese entonces sonaba como la cosa más loca de todo el mundo. O sea, nadie lo entendía. Y yo les decía, me acuerdo, todos les dije, en un futuro Google, Tesla, estas empresas ya no van a pedir títulos para que trabajes en ellas. No necesitas una carrera para ser exitoso. Probablemente en ese momento no era cierto. O sea, yo era el conejillo de Indias que estaba probando si era cierto porque esta industria de salir en internet ni siquiera existía. Y eso es en lo que se convirtió mi carrera, por así decirlo. Pero pues en realidad sí fue un volado porque la industria no existía. Y entonces el punto es que pues me deprimí 6 meses porque dije, ¿qué voy a hacer? No sabía qué hacer. Estaba ahí, mi papá me dijo, no, pues tienes que terminar la escuela. Según yo me puse a terminarla, autodidacta, empecé a hacer exámenes. Hice mi primer examen, después de mi primer examen no lo volví a hacer nada. Porque sabía que podía hacer yo algo, pero me puse a investigar más y entonces empecé a descubrir de marketing digital. Y fue la primera vez que escuché ese término y yo decía, ¿marketing digital? ¿Qué es eso? Entonces empecé a investigar todavía más, compré unos cursos que la verdad no me sirvieron de nada, eran una estafa completa. Entonces ya tenía una comparación de una gran inversión que había hecho con el de Penny Stocks, con Tim Sykes, que aprendí muchísimo. Y estos que a pesar de que no me ayudaron, sí me enseñaron la dirección correcta de hacia dónde ir. Y aquí fue donde dije, y yo ya tengo este conocimiento que tenía de Facebook. Entonces empecé a investigar más, etcétera. Y básicamente no lo pude hacer, no me funcionó, pero ya tenía una idea de lo que quería hacer. El problema es que para poder empezar, yo quería empezar un negocio de consultoría en ese entonces porque el término de agencias de marketing, o sea, ni siquiera existía. Entonces yo quería empezar un negocio de consultoría haciendo publicidad, pero el problema es que en México no lo entendía, entonces quería clientes de Estados Unidos y para tener clientes de Estados Unidos tenía que tener una empresa, tenía que literalmente constituir una empresa, tener un abogado, tener un contador y era un dinero gigantesco nada más para poder empezar. Hoy en día es facilísimo y para constituir tu empresa no era de que llc.com y te registras en 5 minutos como hoy en día, no, era súper complicado. Entonces lo que pasó fue que logré conseguir ese dinero a través de una inversión, hice todo eso, empecé como a despegar, tomó pies y cabeza, sí tuve un par de clientes, pero al final del día fue un fracaso total, o sea, inclusive literalmente la cuenta que tenía de banco en Estados Unidos, me la cerraron, así me la cerraron de un día a otro y el poco dinero que quedaba ahí, que bueno, no era poco porque todavía había dinero, nada más me llega una carta que decía, cerramos tu cuenta de banco y yo sé que, o sea, ¿y cómo? Entonces otra vez se me cerró la puerta en la cara y dije, ¿y entonces qué voy a hacer? Entonces otra vez me deprimí, estuve tirado no sabiendo qué hacer varios meses, hasta que empecé a buscar más cosas, empecé a ver de Amazon, FBA, de dropshipping. Sé que estos son términos que tú escuchas ahorita, pero eso fue de hace 8 o 9 años cuando apenas estaban naciendo. Entonces empecé a intentar hacer varias cosas. Lanzamos de las primeras cosas de dropshipping, las primeras ofertas de dropshipping aquí en México. Hicimos mucho dinero, pero luego no funcionó porque los productos no llegaban de China, se tardaba muchísimo, etcétera. A la gente no le gustó. Pero nos sirvió mucho utilizando lo que yo ya sabía de Facebook Ads y funcionó bastante bien. O sea, el problema, el punto para no hacer la historia larga, es que después de todo eso,
hicimos páginas en Instagram, o sea, todo lo que tú escuchas hoy en día que hay de dropshipping, FBA, crecer páginas de Instagram, hacer contenido viral, o sea, eso todo yo lo hice en ese entonces, hace 9 años, yo creo que era, ¿no? Y entonces después de todo eso, que otra vez había tenido éxito con dropshipping, pero al final del día no funcionó muy bien porque no llegaban las cosas a tiempo. Fue un rollo y entonces decidí reiniciar ahora sí una agencia de marketing. Fue la primera vez que hice una agencia de marketing ya con ese término, antes de que existiera el término oficial. O sea, obviamente había agencias de publicidad, ¿no? Pero no eran a través de marketing digital, o sea, no usaban plataformas digitales porque todavía ese concepto no estaba cementado y en México y en Latinoamérica, o sea, ni lo piensan. O sea, literalmente la gente no tenía la noción y fue parte de la razón por la que el primer negocio no funcionó, porque la gente ni siquiera lo entendía. O sea, venía aquí, ofrecía generación de leads, etcétera, y la gente no tenía ni idea de qué era nada de eso. Y en Estados Unidos sí tenían ya un entendimiento del valor, pero en México nadie tenía ni una idea. Entonces, ese fue un gran problema. Entonces ya luego que volví a reiniciar la agencia, entonces empezó por fin a crecer. Con el conocimiento que tenemos de Facebook, empezamos a traer ya, no, perdón, no traíamos clientes, pero podíamos conseguir muy buenos resultados a nuestros clientes, porque en eso sí, éramos muy buenos dando resultados a nuestros clientes, pero éramos malísimos atrayendo clientes. O sea, era súper complicado. Entonces yo creía que tenía que ir en frío, literalmente iba a restaurantes en frío porque ese era uno de los nichos con los que trabajamos. Y no saben, o sea, la pena que me daba. Iba a restaurantes, se reían de mí, iba caminando y les decía, oye, puedo hablar con el gerente, quieren que me contraten. Y literalmente se reían y me decían de que si quieres que te contrate y si quieren que platiques contigo, quítate de aquí para que la gente pueda entrar al restaurante, que deje de bloquear la entrada. O sea, me trataron súper mal y obviamente no cerré a nadie de ahí. Luego, por fin, entendí la importancia de generar llamadas de venta, que es súper importante y lo fue hace 9, 10 años y lo sigue siendo ahora. Pero básicamente entendí la importancia, empecé a generar mis primeras llamadas de venta y, o sea, a pesar de que tenía una idea de cómo vender, no saben cómo me destruyeron en mi primer llamada de ventas. O sea, el cliente o el prospecto empezó a decirme, sí, tal, 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 y empezó estaba súper enojado por su situación y yo no sabía nada de qué hacer, yo no estaba como, ¿y qué sientes de eso? O sea, fue en serio horrible. O sea, voy a buscar esa grabación porque lo grabé y fue horrible, 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 horrible. Entonces, o sea, era malísimo atrayendo clientes nuevos, malísimo, pero era muy bueno obteniendo resultados. Entonces crecíamos a través de referidos, ese era nuestro crecimiento principal y ofrecíamos un poquito de todo a todos. Sí teníamos ya más definidos con restaurantes, con agentes de bienes raíces y también con coaches, pero seguíamos diciendo lo que hacía todo básicamente. Pero lo que pasó después de esto fue que ahora sí contraté bien a mi primer mentor de esto, que es Sam Ovens. Les voy a poner aquí una foto con él. Y una vez que aprendí a establecer sistemas que me generaban citas todo el tiempo y entendí la importancia de empezarnos a enfocar en ciertos mercados específicamente y decir que no a lo demás, ahí fue cuando empezó a crecer muchísimo. Y esto fue como 2017 y 2018 fue cuando ya por fin, siguiendo todo esto, logramos romper la meta de los $10,000 al mes. Fue la primera vez que la rompimos. Antes ya habíamos hecho $5,000, 6,000, 3,000, pero fluctuaba muchísimo. Tampoco era muy constante. Entonces 2018 fue cuando por fin, 4 años después de que empecé a investigar de marketing, a intentarle todo el tiempo, todo el día a Facebook Ads, 4 años después fue que me tardé en hacer $10,000 por fin. ¿Y por qué les digo esto? Porque, o sea, hoy en día muchísimos gurús literalmente te dicen, hice $5,000 con mi agencia, hice $10,000 con mi agencia, hice tanto, y ya 6 meses después te quieren enseñar a ti a venderte su curso de cómo crecer tu agencia o de cómo hacer dinero en internet, cuando ellos apenas llevan 6 meses haciéndolo. A mí me tomó 4 años, o sea, 4 años, y les digo, o sea, o sea, era súper complicado en sí, ni siquiera el poder nada más recibir dinero era súper complicado en ese entonces por los problemas logísticos. Pero el punto es que me tomó 4 años en empezar a crecer realmente, a entender bien todas las bases y después de eso ya nos empezamos a asociar con clientes, empezamos negocios diferentes, tenemos negocios de productos físicos, de suplementos, de coaching, de todo. Por cierto, todo ese dinero de más de $100,000 al mes que he hecho es sin vender cursos de cómo hacer en internet, porque
otra vez, muchísima gente dice, sí, es que he hecho $1,000,000 con mi agencia. Sí, tu agencia que tuviste por 6 meses y luego la convertiste en tu agencia en vender cursos de cómo hacer dinero, cuando en realidad tú nunca hiciste el servicio. Entonces nosotros literalmente hicimos eso y después ahora sí en los últimos 10 años hemos asociado con clientes, hemos empezado nuevos negocios, hemos hecho muchísimo dinero para nosotros y para nuestros clientes, decenas de millones de dólares para nuestras empresas y las de nuestros clientes, siguiendo todo esto. Y todo empezó por esa herramienta rara que vi en el 2014 que eran Facebook Ads, que no entendía nada de qué era, pero eso fue lo que logró que todo cambiara. Y hoy en día, o sea, la razón principal por la que estoy aquí donde estoy fue por las agencias, o sea, por mi agencia, porque hoy en día todavía tenemos una agencia en este momento que nos hace más de $100,000 al mes. Si quieren ir a verlo en otro video donde les enseño pruebas en tiempo real, vayan y chequenlo en mi canal. Pero literalmente a mí me cambió la vida completamente todo esto. Y ahora, últimamente, como tenemos muchos equipos, muchos socios, les voy a enseñar también en otro video la realidad de hacer todo ese dinero, porque una de las cosas es que obviamente yo no me quedo todo ese dinero y no todo es color de rosa como te lo enseñan los gurús en internet, porque te dicen que es bien fácil, te dicen que es bien sencillo, etcétera, y no, o sea, no saben la cantidad de veces que estuve a punto de rendirme en todo este trayecto, todo el tiempo. O sea, las veces, incluso recientemente, porque les digo, teníamos ya muchísimas empresas que generaban mucho dinero, pero teníamos equipos, diferentes socios, discusiones, inconformidades. Entonces, yo dejé de operar directamente todo el tiempo, todos los días, varias de estas empresas, porque pues ya se había convertido en algo que yo no quería hacer en realidad. Y entonces después de todo eso fue que dije, una de las cosas por las que me arrepiento, por cierto, es que pude yo haber empezado, y sí subí un video de YouTube hace muchísimo tiempo, parece que dije YouTube, y una de las cosas que me arrepiento es de no haberlo hecho antes. O sea, y yo creía que hace 5 años que volví a subir un video, yo creía que estaba ya saturado, imagínense. Entonces, es una de las cosas que me arrepiento, que dije, ok, tengo que hacerlo ahora sí ya. Después de que 2 de mis mentores literal me dijeron 30,000 veces que era la manera más viable de hacerlo. Pero no me gustaba este tipo de contenido, no me gustaba tener que hablar de esas cosas y hablar de dinero, etcétera. O sea, no era algo que me gustaba. Que antes de hacer el dinero sí, pero una vez que ya lo hice, como que perdí esa motivación de querer enseñarle a todo el mundo lo cool que era, que antes era lo que más quería, pero hasta que una vez que tuve el dinero, perdí esas ganas de querer hacerlo. Les voy a contar una historia justo que tiene que ver con esto, que el director, que si estás viendo esto, qué bueno que lo estás viendo, porque cuando me salí de la escuela me dijo, vas a fracasar, todos los que están en la escuela fracasan, ¿por qué sigues tus sueños? Ve a mí, yo soy un dinosaurio y soy el director de esta escuela y vas a fracasar, no lo hagas, etcétera. Y entonces, años después, creo que fueron 3, 4 años después que me había salido de la escuela, tenía un coche deportivo azul padrísimo que siempre había querido. Y entonces fui a recoger a mi novia a esa escuela. Entonces voy a recogerla y parece que suena como si fuera un depredador, pero no, se seguía siendo un joven, ¿no? O sea, le llevo 1 año a mi novia, ¿saben? Pero pues yo ya había hecho todos estos, ya había pasado por todo esto. Entonces el punto es que voy, la recojo en la escuela en mi coche, y justamente el director estaba subiendo cosas a su coche chiquitito de hace muchísimo tiempo, que no tiene nada malo, tienes un coche así, pero básicamente lo vi y vi el contraste entre él y yo, y le bajé el vidrio y le iba a decir de que, no le quería decir nada, pero le quería decir como de que, hey, que ¿ya viste? O sea, le quería decir algo así como de que, porque esa vez que me dijo que iba a fracasar cuando me fui, le dije, sí, pues vamos a ver si es cierto. Entonces le iba a decir como de que, ¿qué opinas de lo que me dijiste, no? Y bajé el vidrio para decirle, y me quedé viendo y dije, ¿para qué? Pues ya, ¿para qué? Entonces ahí fue como cuando sacié mis ganas de enseñarle a la gente que había hecho la decisión correcta y que sí me había ido bien. Y como que ahí perdí ese deseo de enseñarle a la gente lo cool que era. Entonces el hacer este tipo de videos pues no me atraía mucho. Por eso fue que no lo hice en todo este tiempo. Pero ahora sí, justo por el impacto que
ese primer mentor tuvo en mí y en el programa que cambió todo para mí para siempre, es que yo quiero hacer ahora esto para ayudarles a todos ustedes que tengan agencias o negocios de coaching a crecerlo. Y la calidad de cosas que estoy dando en estos videos, si lo ven, fácil van a poder escalar al menos a $5,000 al mes sus agencias o sus negocios de coaching. Y eso es lo que quiero, o sea, tener un impacto más grande. Y esa es la razón por la que, como ya digamos que me retiré de estar manejando muchas de las empresas en el día a día, que me quise enfocar en tener un impacto más grande y en ayudarle a más gente que estaba en mi misma posición, así como me ayudó mi mentor a mí, y que después de 10 años ahora sí les estoy enseñando a ustedes y no soy un gurú que después de 6 meses de que su agencia hizo $10,000 al mes ya te sacó un curso porque lo que quiere hacer es dinero rápido, ¿no? Entonces, y digo, o sea, entiendo que todos tenemos que hacer dinero y si ese es el camino que toman, también está bien, lo respeto, pero yo me tardé 10 años después de todo lo que he hecho en decir, ok, yo creo que es tiempo de poder ayudar a personas que estaban donde yo estaba en ese entonces. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahora, eso es como mi proyecto de pasión. Y si les interesa que les ayude, por cierto, pueden ir abajo para que los ayude yo personalmente. Y si no, aún así suscríbanse y vean estos videos, porque de verdad les estoy dando cosas que de verdad no sé qué estoy dando, por qué las estoy dando gratis. Tengo un proceso, o sea, vayan a ver los videos porque de verdad, o sea, pueden utilizar esas mismas herramientas para hacer muchísimo dinero. Y básicamente, tal vez se me fueron algunos detalles en la historia, perdón si di vueltas, pero básicamente así fue como pasé de ni siquiera haber terminado la escuela a tener un conjunto de empresas que generan más de $100,000 al mes. Y la verdad, muchísimo más que eso. Y más todo el dinero que hemos generado en todo este tiempo. Entonces, si quieren hacerlo, vean más videos como este, denle like, díganme programas con los que tienen, los que les puedo ayudar, pero esto es 100%, o sea, si yo lo logré en ese entonces, que me consideraba una persona muy tonta, en serio, reprobé un año en la escuela, cuarto de primaria o quinto, no me acuerdo. O sea, si yo lo logré, y de verdad era la persona más floja del universo, y hasta hoy en día no soy la persona más disciplinada, no soy la persona que sí trabajo todo el día, pero me encanta ver series, me encanta distraerme, me encanta hacer otras cosas. No soy las personas que dicen, yo no veo una serie de Netflix y yo no hago nada. O sea, y sé que podría hacer tal vez muchísimo más dinero si fuera así, pero pues también tengo mi vida y también la disfruto. Entonces, si yo lo puedo hacer, claramente tú también lo puedes hacer. Y hoy en día es más fácil que nunca. Y no fácil, porque no te voy a decir que es fácil, pero más bien es sencillo si estás dispuesto a hacer el trabajo. Entonces, ve los demás videos para que sepas cómo crecer tu negocio. Y si un día quieres trabajar directamente conmigo, me encantaría hacerlo también. Entonces, si te gustó, darle like y ve este siguiente video.